Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Peña, soy ortodoncista de la clínica dental Odonto Sonrisas. Hoy día vamos a hablar sobre los diferentes tipos de brackets que existen. De manera general, ¿ya? Existen tres tipos generales de brackets. Están los metálicos, ¿no? Los metálicos, los que la mayoría conoce, que pueden ser con ligas de colores o no. Luego también hay una zona que es de estéticos y también hay otra zona que es invisible, que no se ve, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los tres tipos de brackets que existen. Primero son los metálicos. En cuanto a los metálicos, como les dije, son los más populares, ¿no? Muchos lo consideran los más resistentes también. Y dentro de los metálicos hay dos tipos. ¿Ya? Los clásicos son los que pueden ser con ligas de colores, ¿sí? Que van cambiando dependiendo de cita en cita, van cambiando de acuerdo al gusto del paciente, de acuerdo a qué color le gustaría tener ese día. Entonces estos clásicos y en general todos los tipos de brackets lo vamos a evaluar en cuatro aspectos, ¿sí? Lo vamos a evaluar en la estética, en el precio, en la velocidad del tratamiento y la comodidad. Y en cuanto a eso, entonces los clásicos, los que son con ligas de colores, tienen una estética, digamos, que no es tan buena, ¿no? Todos van a notar que tienes brackets, ¿sí? En cuanto al precio, son los, digamos, los más cómodos, ¿no? Para utilizar ortodoncia. En cuanto a la velocidad, digamos que son bastante efectivos para el tratamiento de ortodoncia. Y en cuanto a la comodidad, digamos que es un término, va a ser un poco, no va a ser totalmente cómodo, pero tampoco es tan incómodo como vamos a ver los brackets linguales, ¿sí? Entonces, dentro de los brackets metálicos hay dos tipos: los clásicos, que son con ligas de colores, y los otros, que son los autoligantes. Los autoligantes, en vez de que sean con ligas de colores, son como una especie de tapitas. O sea, las ligas sirven para atrapar el alambre, y esas, en los brackets autoligantes, en vez de colocar esas ligas, el mismo bracket tiene como una puertita, ¿sí? Que sirve para atrapar el alambre. Entonces, acá vamos a ver que, por ejemplo, y funciona como que estuvieran destapándose los brackets, ¿sí? El alambre está flojito, puede salirse, y una vez que colocamos el alambre, los mismos brackets tienen un sistema de atrapamiento, ¿sí? Vemos cómo va cerrando. Entonces estos no necesitan ligas de colores, y entonces por eso se dicen que también son un poco más higiénicos, ¿sí? Porque no hay otro aditamento que vaya encima de los brackets. Y no hay eso de que, por ejemplo, se salió la liguita y no está funcionando, no está actuando sobre el diente en específico. Entonces son adecuados para, por ejemplo, personas que trabajan y están fuera de la ciudad, puede ser 1 o 2 meses, entonces sigue trabajando los brackets, así pase un poco más de tiempo. Entonces, dentro de las características, tiene la misma estética que los metálicos convencionales, ¿sí? El precio sí es un poco mayor a los brackets convencionales. La velocidad son un poco más rápidos, sobre todo en la fase en la que alineamos los dientes. Y en la comodidad también son un poco más cómodos, tienen unos rebordes más redondeados que los brackets clásicos. Entonces, hasta ahora tenemos tres tipos de brackets: los metálicos, estéticos y invisibles. Los metálicos, dentro de los metálicos hay dos: los que siempre usan ligas de colores, ¿no? Y los autoligantes, que no necesitan ligas de colores y tienen una tapita. Ahora vamos a los estéticos. Los estéticos, digamos que son mucho menos visibles que los metálicos. Y en cuanto a los estéticos, tenemos dos tipos. Uno son los cerámicos. Los cerámicos son igual, de un buen material, pero se diferencia de los segundos, que son los de zafiro, porque tienen un grado de opacidad, ¿sí? O sea, son un poco opacos. Si son de un color lechoso, a diferencia de los de zafiro, que son estéticos y tienen un grado de transparencia mayor.
los de zafiro son transparentes, los de cerámicos son más opacos. Entonces, si por ejemplo tuvieras tus dientes un poco amarillos, ¿ya?, y utilizas unos brackets de cerámicos, entonces pudiera haber como un contraste entre los colores. A diferencia de los brackets de zafiro, que también son los estéticos, que al ser transparentes se camuflan mejor con el color de tus dientes. Entonces, la diferencia entre los cerámicos y los de zafiro es que los cerámicos, en cuanto a estética, es buena, ¿sí? Salvo que haya un contraste con el color de tus dientes, y la estética es buena. El precio es normalmente un poco más caros que los metálicos con liguitas, pero no tan caros como los de zafiro. En cuanto a velocidad, es un poco más lento que los metálicos, y a comodidad son bastante cómodos, pero no tan cómodos como los de zafiro. Y en el otro tipo de brackets, que son los de zafiro, tienen una estética, dentro de los 4 tipos que hemos visto de brackets, son los que más estética tienen. Al ser transparentes se camufla mejor con el color de sus dientes, como les dije, y en precios son un poco más caros. En cuanto a velocidad, es, digamos, un poco más lento que los metálicos convencionales, y en cuanto a comodidad, digamos que son los más cómodos dentro de este grupo de brackets que se encuentran por fuera de los dientes, ¿no?, pegados a los dientes. Entonces tenemos 3 tipos de brackets: metálicos, estéticos e invisibles. Dentro de los metálicos tenemos los clásicos, que son con ligas de colores, los autoligables, que no necesitan ligas, y dentro de los estéticos tenemos los cerámicos, que son de un color blanquecino, lechoso, opaco, y los de zafiro, que son de un grado son más transparentes, son transparentes. Entonces, eso es lo que tenemos de brackets que son por afuera. Luego llegamos al tercer grupo de brackets, que son los brackets invisibles. Dentro de los brackets invisibles tenemos 2 tipos de brackets invisibles. Una, que es los brackets linguales. Los brackets linguales, como ven acá, no se ven, ¿sí?, por afuera, pero si lo vemos por adentro, es que los brackets, en vez de colocarlos por afuera, están por adentro, ¿sí? Entonces son realmente estéticos, no vamos a ver nada por afuera. Y en cuanto a las características que estamos usándolo para comparar, digamos que son los más estéticos dentro de los 6 grupos de brackets que estamos viendo. En cuanto a precios, sí son un poco de los más caros también de los grupos que estamos viendo de brackets. A velocidad, está a una velocidad promedio, ¿no? A veces para ciertos movimientos va a demorar un poquito más. Y en comodidad también es un poco más incómodo porque está en contacto con la lengua, ¿sí?, con el directo contacto con la lengua. Entonces, acostumbrarse demora un poco más también. Y el segundo tipo de brackets invisibles es lo que se llaman los alineadores. Los alineadores son como una especie de férulas, una secuencia de férulas que nos va a servir para poder ir alineando los dientes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles, digamos, dentro de los 6 tipos de brackets, este tipo de alineadores? Lo que sí vamos a depender bastante es de la colaboración del paciente. Si no llegan a usar las férulas, no se mueven los dientes. En cambio, los otros 5 tipos son fijos, ¿no? En cambio, estos sí son removibles y va a depender del tipo de bracket, del tipo de el grado, mejor dicho, el grado de colaboración del paciente. Entonces, si llegas a usarlo, va a haber bastante. Y como ven, tiene un grado de transparencia, es mucho más estéticos que los brackets que están por afuera, pero no son tan estéticos como los linguales, que no se ve nada, ¿no? En cuanto al tema de estética son bastante estéticos, como les dije, pero digamos que los linguales son un poquito más estéticos. Dentro del precio, digamos que son los de mayor costo, ¿ya? En cuanto a la velocidad,
También como linguales hay algunos movimientos de dientes que demoran un poco más. Y en cuanto a la comodidad, digamos que es de los más cómodos que hay, porque cuando retiramos los alineadores, básicamente no hay nada pegado sobre nuestros dientes, entonces la limpieza va a ser ideal, ¿sí? Entonces, estos son los 6 tipos de brackets que usamos. Ahí vamos a dejar una tabla comparativa para ver las características en cuanto a la estética, al precio, a la velocidad y a la comodidad de los diferentes tipos de brackets. Con los 6 tipos de brackets uno debe tener los mismos resultados. Los mismos resultados siempre deben ser los ideales para cada paciente. Y los brackets son solamente herramientas para llegar a ese resultado.